En la mañana de hoy fue el penúltimo debate presidencial de esta elección de segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara. Y fue un debate, digamos, no muy positivo, porque se caracterizó más por una serie de declaraciones de los dos candidatos, más que por convencer en muchos casos con la calidad de sus propuestas, con que el otro era peor, así que tienen que apoyarlo, y un nivel de actuaciones que son a lo menos vergonzosas. Por un lado, José Antonio Kast debatió bastante mal, tuvo algunos momentos positivos, pero se caracterizó por, en el debate de cerca de 3 horas, evadir olímpicamente prácticamente todas las preguntas, muy pocas cosas las respondió directamente. Y por otro lado, Janet Jara, en un tono bien agresivo, desagradable, y también se notaba algo desesperado, lo atacaba constantemente, lo interrumpía constantemente, y después decía, es que no me dejan hablar, cuando ella hablaba todo el rato y pasaba interrumpiendo. Sumado también, por supuesto, a cierto momento en que ella también empezó a evadir, como es en el caso del indulto a los presos del estallido, que no quiso responder esas materias, o un manejo más bien ambiguo con respecto a materia migratoria, especialmente con esto del empadronamiento. Entonces fue un debate que diría que no fue bueno. Dentro de eso también había una serie de periodistas bien parcializados, y vamos a analizar un poco quién es el ganador o quién más bien es el perdedor dentro de esta contienda. Un Congreso que aprueba una ley de eutanasia. Llega al escritorio del presidente o la presidenta de la República. ¿Promulgan la ley o la vetan? José Antonio Kast. Depende. ¿Ustedes están dispuestos a enviar durante su gobierno un proyecto de ley que eleve la edad legal de jubilación en nuestro país? Primero díganme sí o no, señor Kast. Que no es sí o no. Es que es imposible un sí o un no. Todos los parientes. Imagina al menos un techo, imagina algún techo al menos en los salarios públicos. Los salarios públicos tienen que ser razonables. ¿Qué es razonable para usted? Depende. Pero no, pero es que depende. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año que no tienen atención de salud van a tener una solución. Janet. No, que responda. Pero déjelo. ¿No me permites hablar? ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? ¿Y si usted hubiera indultado a los que estaban condenados por delitos del estallido social al comienzo de este gobierno, si usted hubiera sido la presidenta? En ese momento yo no era la presidenta y me parece que el presidente tomó la decisión que él le parecía. ¿Y es correcta esa decisión o no? Si me permite, para poder terminar lo de Krasnov. Ahora, eso que observaron fue mucho la temática larga de lo que fue ese debate. El debate duró, insisto, cerca de 3 horas. A nivel nacional se estima que lo escucharon o vieron, porque esto se transmitía principalmente por radio, unas 4,5 millones de personas. Y fue mucho la temática. Kast tuvo algunos momentos más sólidos dando sus propuestas, especialmente cuando hablaba más de temas de seguridad o economía, y en algunos momentos el migratorio, porque tuvo momentos de manejo migratorio también bien malo, pero en general el debate se caracterizó evadiendo, no queriendo responder prácticamente nada. Y se entiende que esto es por una estrategia, ya que sienten que tienen la elección ganada y no quieren decir nada que lo pueda perjudicar, entonces prefiere evadir, pero eso le dio el paso a Jara para que pasara la ofensiva. Y por lo mismo lo atacara constantemente. A veces no con ataques muy buenos, pero que incluso a veces llegaban porque casi no respondía casi nadie. Cuando respondía mal. Debate pésimo, impresionante cómo pasó como candidato. Pero lo que terminaba ocurriendo es que las respuestas también que daba Jara no eran particularmente buenas en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, de repente ya da argumentos, empezó a hablar de Pinochet, como es clásico, ¿no? Y de la golpe de Estado, la dictadura, etc. Y dijo que los únicos que en Chile han hecho golpes de Estado o intentos de desestabilizar la institucionalidad es la derecha. Y casi se quedó callado y no respondió nada y lo dejó pasar. Y eso, por ejemplo, rápidamente uno lo podría responder, porque además es mentira, que hay casos históricos que muestran que eso no es cierto. Tanto a nivel callejero lo intentaron durante el estallido, donde recordemos que intentaron destituir al presidente Sebastián Piñera en su momento, ya fallecido, y que incluso a Boric lo funaron desde el Partido Comunista y el Frente Amplio por firmar este llamado Acuerdo por la Paz para hacer plebiscito de nueva constitución. Si lo recuerdan, querían sacarlo del cargo. Y al mismo tiempo hay antecedentes históricos. En 1932, en la década de los 30, luego de la caída de Ibáñez, en medio de la crisis de la caída del salitre, como también la crisis económica de los años 30 que ocurrió como consecuencia del crack del 29,
ocurrió un golpe de Estado por parte de la Fuerza Aérea por Marmaduke Grove, que era un golpe de Estado de la izquierda que instauró la llamada República Socialista de Chile, donde se cambiaron también todas las simbologías con las hojas y el martillo, y con inspiración del modelo soviético buscaban instaurar una República Socialista Soviética chilena. Ahora, dentro de eso, hubo un golpe de Estado. Simultáneamente se hicieron una serie de reformas de fondos legales que sirvieron de base para que eventualmente Allende, cuando llegó al poder en la década de los 70, pudiera hacer por decreto muchas de las expropiaciones, como también actuaciones saltándose al Congreso y que dio esa crisis. Y la única razón por la cual eso no se perpetúa en un sistema autoritario a largo plazo es que unos meses luego de que los socialistas y la izquierda, los comunistas también en esa época, se tomaban el poder por la fuerza de manera armada, con la fuerza aérea, el ejército le hizo un contragolpe para destituirlo y que se llamara elecciones democráticas, y eventualmente ahí regresó Alessandri, etc. Pero hay antecedentes históricos, uno podría haber respondido eso, pero nada, silencio. Kast no respondía muy bien, y Jara no debatía particularmente bien, yo no diría que lo hizo bien, en muchos casos, tenía de repente una que otra frase, pero mucho de lo que decía era muy rebatible. El tema es que pasaba de largo porque Kast debate muy mal, ese es el tema, el debate pésimo, ¿no? Al mismo tiempo, algunas cosas que afectaron bastante a Kast tienen que ver particularmente con su equipo de gobierno y en particular con su asesor económico Quirós, que aunque no está condenado directamente por ninguna materia, está metido en una serie de situaciones bien cuestionables o turbias, dirían algunos, que tienen que ver con grupos corporativistas en nuestro país, ya que recordemos que una sociedad de libre mercado no es con apoyo restricto a grupos empresariales, sino que es sin intervención estatal, sin impuestos o con menos impuestos, pero también permitiendo elementos de competencia constante, sin apoyo de subsidios o leyes especiales, o este matrimonio medio Estado, grupo corporativo que los beneficia con regulaciones o subsidios o impuestos. Y Quirós tenía muchos vínculos, los tiene aún con grandes grupos corporativos y ha estado mencionado en correos, como también otros registros en temas de colusión de distintos productos, ¿no? Tanto en temas de medicamentos como también en el tema de los pollos, ¿no? Y Kast lo defendió, eso Jara le sirvió también para atacar bastante. Y después estaba el tema de los indultos, donde nuevamente Kast tomó una posición que es muy criticable y que en su momento a Kaiser le costó votos, incluso a nivel de apoyo. Y ahora toma el tema de Krasnov, con el tema de las violaciones de derechos humanos durante Pinochet. Y dentro de eso nos dijo que lo iba a indultar, pero tampoco que no lo iba a indultar. Incluso indirectamente dijo que le gustaría, pero que eso está en el Congreso. Lo que es ambigüedad molesta a distintos. Yo sé por qué lo hace, porque son sus convicciones, pero no lo quiere decir directamente. Pero mucha ambigüedad. Y luego pasó que Jara respondió que ella no lo haría y se enfocó en lo de Krasnov, pero también le empezaron a presionar sobre el tema de los indultos asociados a los presos del estallido, lo que vimos al inicio del programa que está en el clip. Y ella evadió la respuesta también olímpicamente, no quiso responder. Entonces, lo que queda más bien en una constante es que Jara igual evadía mucho, evadía harto en varios temas que no le gustaban, el tema económico o de seguridad o temas justamente asociados al gobierno de Boric. El tema es que no le preguntaron tantas cosas que a ella le gustara evadir. Se notaba, excepto por Astorga, que el resto de los periodistas, más bien las periodistas que estaban ahí, que tenían una tendencia ideológica. Se pusieron a pelear en algunos momentos casi con Kast, con Jara jamás. Se notaba que les gusta más Jara como candidata y la trataban de levantar. Y curiosamente, muchas veces las preguntas que se le hacían a Kast eran cosas que sabían que le iban a incomodar al candidato, mientras que a Jara le hacían preguntas más facilitas, más sencillas y que le iban a gustar a ella. Hay un intento, por supuesto, de levantarla, porque tienen su tendencia los periodistas, aunque no lo digan, ¿no? Entonces, eso también le perjudicó a Kast porque evadía mucho, era muy evidente, dijo depende, puede ser, ambiguo y así con muchas cosas, exceptuando algunos puntos. Vale la pena destacar, yo creo, pero eso lo vamos a ver en un video aparte, su propuesta de que tomó de Kaiser de la reforma al Poder Judicial, pero más allá de eso fue un debate en que no lo hizo bien, y lo hizo bien pésimo en general Kast. Pero al mismo tiempo Jara no diría que lo hizo bien, que como medio antipática, genera anticuerpos porque es muy desagradable, es muy cínica, interrumpe mucho, es media grosera en su estilo, no muy educado, ¿no? Y eso choca con su imagen que había generado en primera vuelta y en la primaria. Pero simultáneamente pasa que muchas de sus respuestas tampoco eran tan buenas, pero simplemente quedaban dejando pasar, no porque ella lo hiciera bien per se, sino porque con quien le tocó enfrentarse no le hacía un ataque incisivo en ese momento, no le respondía. Jara lo hizo mejor de lo que uno pensaría, no porque ella esté debatiendo bien, no debate sustancialmente bien, sino porque Kast debate muy mal. Esa es la realidad. Entonces, la mejor estrategia que pudieron hacer los asesores de Kast era esconderlo. Yo si hubiera estado en su campaña, incluso estuviera ahora, no habría ido a ningún debate porque es pésimo debatiendo, lo hace horrible, pésimo. Y no le suma nada. Yo el último debate simplemente no iría en su caso porque lo hace pésimo. Y lo único que puede hacer esto es perder voto aunque ya tenga la elección en bandeja de plata. La realidad
es que fue tan malo el debate que a uno le dan ganas de votar nulo con estos candidatos. La única razón por la cual uno no lo hace es porque hay una alternativa tan nefasta al otro lado, tan catastrófica, que uno dice con cualquier otro votaría nulo, pero como está esta alternativa catastrófica, bueno, no voy a votar nulo. ¿Y qué es lo que pienso yo? Pero yo les doy por seguro, si no estuviera Jara ahí, tuviera cualquier otro que no fuera como Artés o gente, por supuesto, de ese estilo, uno, todo, cosas por el estilo, que están incluso a la izquierda de Jara, pero si no estuviera ella, nulo. Así lo veo. El candidato es tan malo, es tan ambiguo, tan blandengue, tiene tan poca convicción y es tan pésimo debatiendo y dando sus ideas, que a lo más son tan gelatinosas, que es casi invotable. El tema es que la alternativa al otro lado es mucho peor, es horrible, es catastrófica y puede tener consecuencias muy peligrosas a largo plazo, solo por eso. Pero hay una probabilidad, yo diría, bien segura de que Kast va a ganar, pero no va a ganar tanto por mérito suyo, él con lo que está haciendo no gana nada de votos, sino que va a ganar por el voto anti-Jara y anti-gobierno de Boric. Pero si no estuviera eso, perdería. Igual como perdió la elección pasada, y con un candidato como este no es sorpresa que haya perdido en su momento con Boric, porque pucha, que es mal candidato y malo debatiendo. El tema es que la que tiene al frente es mucho peor. Y por eso se entiende que el nulo saque tanto y es comprensible que tanta gente quiera apoyar esa opción. Pero más allá de todo eso, ¿qué les pareció el debate? ¿Lo vieron? De todas maneras, si lo quieren ver, los tenemos en la pestaña de directos de este canal, donde vimos las más de 3 horas de dicho programa y lo pueden ver en vivo, o si no, este resumen sirve. También recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.